Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a otra lección de Master Spanish. Esto es un curso completo de español, step by step. Mi nombre es Virginia, soy de Argentina y hace muchos años que enseño español. Esto es un curso completamente gratis, ¿sí? Les recomiendo ver una clase por semana, descargar los PDFs porque tiene ejercicios extra y practicar speaking. Hi everyone, I'll explain quickly in English just in case. This is a complete Spanish course, it's not a tutorial. I'm following the book Aula Internacional 4. This is level B2. If you missed the previous videos, please go back because this is a step-by-step course. It's not, unless you want to practice especially what I will cover in this video. Otherwise, it's highly recommend. I suggest you watch the previous videos. So one class a week. This level is a little more difficult, level B2. So it is crucial that you download the PDFs because there are a lot of extra exercises that you need to learn and practice. Yes. So please make sure that below you download the PDF and that you practice conversation with me also at this level. It is essential. ¿Sí? Vamos a comenzar con la clase 1 del nivel B2 y vamos a hablar de negociación. Bueno, acá acá. Tenemos una lectura, audio, vamos a hablar mucho de turismo, ¿sí? Es la unidad 2 del libro Aula 4 y se llama ¿Y tú qué opinas? Vamos a ver acá. Bueno, vamos a hablar de, tenemos una lectura, ciudades sin prisa, ¿no? Rush, ciudades sin prisa. ¿Qué es para ti una ciudad sin prisas? Coméntalo. Luego lee el texto y compáralo con tus ideas. ¿Te parece una buena iniciativa? ¿Qué es lo que más te gusta y lo que menos? ¿Te gustaría vivir en una ciudad sin prisas? Por ejemplo, acá tenemos ciudad sin prisas. Turismo sin prisas, ¿sí? El modelo del siglo XXI. Città Slow en italiano. Es el nombre de un movimiento internacional que surgió en Italia en 1986. Su objetivo es la preservación de lugares auténticos y tranquilos a los que poder ir de vacaciones. Turismo de calidad para disfrutar de la buena vida. Actualmente hay más de 100 ciudades de distintos continentes que forman parte de la red de Città Slow. Para lograr la admisión se deben cumplir algunos requisitos. Tener menos de 50.000 habitantes, comprometerse a cuidar el medio ambiente, promover un urbanismo de calidad, recuperar la gastronomía local con platos elaborados con productos de temporada, proteger la economía local y el pequeño comercio, fomentar la hospitalidad y la buena relación entre visitantes y la población local, recuperar las tradiciones y utilizar las nuevas tecnologías para mejorar la calidad de vida de los habitantes. Acá tenemos algunas ciudades sin prisa del mundo hispano. Por ejemplo, Rubielos de Mora, en España, fue declarada conjunto histórico-artístico en 1980. Después Pijao, la primera ciudad slow de América Latina. Por la bandera aparece Colombia. Después acá en Pals, Girona, España, se produce arroz con un compromiso medioambiental. Y otra ciudad en España, Lequeitio, donde aún se practica la pesca artesanal, ¿sí? Entonces, básicamente estas ciudades son pueblos más pequeños que conservan las tradiciones, que no quieren McDonald's, no quieren coches en la ciudad, etc. Entonces, ¿cuál es tu opinión? Acá tenemos que hablar, o me puedes dejar los comentarios. ¿Te parece buena idea? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Lo que menos? ¿Sí? Y si te gustaría vivir en una ciudad sin prisas. Por ejemplo, me parece muy buena idea y me gusta especialmente eso de elaborar platos tradicionales con productos de temporada. ¿Sí? Continuamos. No puedo. Acá. Acá. Bueno, tenemos dos mujeres que opinan. Vivir con o sin prisas. En estas entrevistas, dos personas exponen sus opiniones sobre qué hacer con nuestro tiempo.
La mitad de la clase leerá, bueno, esto es para leer, vamos a leer los dos textos porque no estamos en una clase con muchos alumnos. Entonces, vamos con el primero. Dice, tenemos que aprender a ganarle al tiempo. Pilar Castillares es psicóloga. Hace unos años empezó a dar formaciones a empresas, o sea, training, sobre gestión del tiempo y ahora se dedica a eso a tiempo completo, o sea, cómo gestionar, time management, ¿sí? En esta entrevista nos ofrece algunas claves, algunos tips para adaptarnos mejor al ritmo de vida actual. Y dice, parece que el estrés es el mal de nuestro tiempo. ¿Cuál crees que es su causa? Bueno, la respuesta no es fácil. Es cierto que adaptarse al ritmo de vida actual puede producir un cierto estrés, pero opino que el problema no es que tengamos demasiado trabajo, sino que no sabemos administrar bien nuestro tiempo. Entonces, ¿no está de acuerdo con la idea de que vivimos en un mundo demasiado acelerado, acelerados como in a rush, ¿sí? In a world in a rush? No, el ser humano es activo por naturaleza, de ahí el progreso de la humanidad. Desde la revolución industrial, las máquinas se encargan de los trabajos pesados y nos permiten ocupar nuestro tiempo en actividades que nos hacen sentirnos realizados. Está claro que buena parte de la satisfacción que logramos proviene de nuestros logros, our achievements, pero para eso tenemos que aprender a ganarle al tiempo. ¿Y qué cree que debemos hacer para administrar mejor el tiempo? Bueno, para empezar, no hacer mil cosas a la vez, o sea, al mismo tiempo. Planificar lo que vamos a hacer durante el día y priorizar tareas y y también cuidar el entorno de our environment. Trabajar en un lugar limpio y en el que no nos interrumpan constantemente. Usted es muy crítica con ciertas tendencias actuales relacionadas con el bienestar espiritual, ¿no? Sí, estoy bastante en contra de cierto tipo de espiritualidad que anima a la gente a dedicarse a la contemplación. Tengo la sensación de que el tai chi, el yoga, la meditación son en cierta manera propuestas que van contra la evolución del mundo real. En mi opinión, este tipo de actividades constituyen sobre todo un gran negocio con el que muchos solo pretenden enriquecerse. ¿Qué hay de malo en rendir en el trabajo si ser productivos hace que nos sintamos bien y mejor valorados? Entonces ella está muy a favor de trabajar, 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 pero organizarse mejor. Mientras que Paula Cepeda dice, la clave está en recuperar el sentido del tiempo. Cada vez hay más gente interesada en los tratamientos que ofrecéis en vuestro centro. ¿A qué crees que se debe? Tengo la sensación de que la angustia por la falta de tiempo se ha convertido en la enfermedad de nuestros días y hay muchas personas que buscan soluciones. ¿Cómo hemos llegado a esta situación? Creo que nos hemos alejado de la naturaleza, que hemos perdido la noción del tiempo. Fue la revolución industrial la que nos trajo la velocidad de la urbe y cambió radicalmente, urbe es the city, y cambió radicalmente nuestro ritmo de vida. ¿Tenemos una alternativa al ritmo de vida actual? Creo que sí, en realidad esta es la solución. En realidad esa actividad frenética produce un placer efímero que no da sentido a la vida. En mi opinión, el verdadero sentido se encuentra en la paz del espíritu, en la armonía con uno mismo y con el entorno en el que se vive. Solo podemos lograr ese equilibrio si dedicamos más tiempo a cuidarnos y a escuchar nuestro interior. ¿Qué podemos hacer para lograrlo? Ante todo, llevar una vida más saludable en la que disfrutemos de las pequeñas cosas, que al final son más importantes. Se trata de hacer cosas tan sencillas como dar paseos por la orilla del mar, comer alimentos que aportan salud a nuestro cuerpo y tomarnos nuestro tiempo para saborearlos, practicar yoga o meditación para combatir el estrés, aprender nuevos hábitos de respiración, dar y recibir masajes. En definitiva, pienso que de lo que se trata es de buscar el contacto con la naturaleza y con el ser natural que todos llevamos dentro. ¿Sí? Ok, entonces son dos opiniones bastante opuestas. Una está a favor de la vida frenética y la otra dice que tenemos que relajarnos, ir de paseos, etc. Perdón. Ahí está, acá. Entonces, según Pilar, Pilar es ella, me cuesta, es típico.
No, oops. I'm sorry, I'm struggling. Acá, ok. Según Pilar, el ser humano por naturaleza lleva una vida acelerada y estresada. La clave está en encontrar el equilibrio y no planificar muchas cosas al día. Según Paula, no es natural hacer tantas cosas y llevar una vida acelerada. I'm giving you the answer. Sorry, I should have told you before. But well, if you need to go through the text again, please do. Y llevar una vida acelerada. Es mejor encontrar la paz interior y llevar un estilo de vida tranquilo y armonioso. ¿Sí? Entonces acá, remember when you read, you don't need to understand absolutely everything. You can listen to me, you can practice the pronunciation, and you can read again if you want. Hablemos. Here you need to book classes with me, conversation. Busca 3 ideas de los textos con las que estás de acuerdo. Puedes añadir ideas para reforzar. Entonces, ¿cómo crees que podemos mejorar nuestra calidad de vida en una sociedad acelerada y sobre todo en una ciudad grande, ¿sí? Y tenemos turismo de masas versus turismo responsable. ¿Cuál creéis que pueden ser los efectos positivos del turismo y los efectos negativos? Por ejemplo, un efecto positivo es que se crean puestos de trabajo. Sí, pero la mayoría de los contratos son precarios, son trabajos temporales. ¿Mm? Por ejemplo, Valle de Nuria, Girona, España, turistas de... Bueno, acá tenemos algunas imágenes de turismo, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son lo bueno, qué es lo bueno y lo malo del turismo? Puedes pensar, ¿sí? Creación de trabajos, son trabajos temporales, suciedad en la ciudad, sí, basura, etc. Entonces, tenemos un audio. Vas a escuchar fragmentos de un experto en turismo. Completa el cuadro con la información que da. Aporta información que no habías comentado con el ejercicio anterior. Let me share sound. Entonces, vamos a completar acá los efectos positivos del turismo y los efectos negativos del turismo. Vamos con el primero. Unidad 2. 3. El turismo es un motor importante de la economía de muchos países e incluso en algunos casos puede ser la principal fuente de ingresos. En España, por ejemplo, representa casi la mitad de la economía del país, porque además muchas actividades económicas dependen del turismo, aunque no sean del sector turístico. Eso, evidentemente, es positivo por muchos motivos. En primer lugar, crea empleo. En las zonas turísticas se necesita mucha mano de obra, en restaurantes, hoteles y todo tipo de servicios. En segundo lugar, hace que aumenten las inversiones extranjeras. Si una región tiene un atractivo turístico, es muy probable que haya gente que compre apartamentos, que cree empresas de servicios, etc. Es lo que ha pasado en muchos lugares de la costa del Mediterráneo, en España, en Italia, en el sur de Francia y más recientemente en Croacia y Montenegro. Además, el turismo a menudo contribuye a mejorar las infraestructuras, lo cual repercute en la mejora de la calidad de vida de la población local, ayuda a preservar el patrimonio artístico y cultural. Bueno, en resumen, el turismo puede ser una buena forma para reactivar la economía local, siempre y cuando se fomente un turismo responsable. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que no cualquier tipo de turismo es positivo para la economía de una localidad, de una región o país. De hecho, puede ser nefasto, y creo que todos conocemos casos en los que ha sido así. Ok, vamos con el 2. Dentro de un rato hablaré de las características de un turismo responsable, pero antes vamos a ver cuáles pueden ser los efectos negativos del turismo al que llamamos turismo de masas. Como verán, es toda una cadena de causas y consecuencias. Empecemos por el impacto económico. Algunos gobiernos de países turísticos gastan mucho dinero en ese sector. Dinero invertido en medios de transporte, en infraestructuras, en la importación de productos para el consumo de los turistas, etc. ¿De dónde viene ese dinero? Pues no siempre de lo que se recauda de los turistas. Para conseguir ese dinero a veces se recorta de otros ámbitos, de la agricultura, la educación, la sanidad. Y claro está, la población local sale perdiendo. Y por si fuera poco,
En muchas ocasiones aumentan los precios de bienes de primera necesidad, así que la vida empieza a ser cara para la población local. Además, invertir tanto en el turismo puede ser peligroso para la economía de un país porque ¿qué ocurre si algún día deja de haber turismo? ¿Qué ocurre si se van a otros países donde pueden encontrar lo mismo por menos dinero? ¿Qué pasa entonces con la economía del país? En fin, que el turismo puede provocar un aumento de la desigualdad. Vamos con el 3. Es largo, ¿eh? Todo esto provoca también un impacto en el medio ambiente. El turismo puede contribuir al deterioro del medio ambiente por varios motivos. Por una parte, porque se construyen piscinas, campos de golf, complejos turísticos, carreteras, etc., y eso provoca la destrucción de costas, bosques, y para colmo, muchos turistas quieren seguir con su estilo de vida y gastan más agua y más energía que la población local. Por otra parte, el turismo de masas siempre provoca daños medioambientales. Se deterioran las playas, se masifican los pueblos, hay más contaminación acústica. Y por último, Y por último, el turismo también tiene un importante impacto social. Por un lado, puede provocar un aumento de las diferencias sociales, a causa del incremento de los precios al que nos hemos referido antes. Por otro lado, a menudo se transforma la cultura local en dos sentidos. Una de las cosas que suele ocurrir es que lo tradicional se convierte en folclórico, es decir, que se ofrece a los turistas lo que ellos esperan encontrar en el lugar que visitan. Por lo tanto, es un turismo que acaba reforzando los prejuicios en lugar de servir para romperlos. Y otra de las cosas que puede ocurrir es que se quieran reproducir los hábitos de los turistas, ofrecerles la comida que están acostumbrados a comer, darles la posibilidad de comer a la hora que comen ellos en sus países, etc. Pero eso no es todo. El turismo puede llegar a afectar incluso al régimen político de un país. Ese es el caso de muchos países con regímenes dictatoriales que garantizan la estabilidad para el turista, pero ¿a qué precio? ok, acá les recomiendo volver a escuchar, ¿sí? Y completar, porque es muy largo el audio. Vamos a ver las respuestas conmigo. Efectos positivos, es importante para la economía, muchas actividades económicas dependen del turismo, crea empleos en hoteles, restaurantes, etcétera, incrementa inversiones extranjeras de otros países, mejora las infraestructuras, preserva el patrimonio artístico y cultural, y esto mejora la vida de los locales. Efectos negativos. Algunos gobiernos gastan mucho dinero en turismo, transporte, etcétera. Ese dinero viene de recortes de la educación, agricultura, etcétera. Aumentan los precios de bienes de primera necesidad. Puede, o sea, sí, como la comida. Puede ser peligroso para la economía porque ¿qué pasaría si algún día deja de haber turismo, como pasó con el COVID? Impacto en el medio ambiente, se construyen piscinas, campos de golf, etcétera. Eso provoca la destrucción de bosques, por ejemplo. El turismo de masas causa contaminación acústica, impacto en diferencias sociales por el incremento de precios, se transforma la cultura local porque lo tradicional se convierte en folclórico y esto refuerza los prejuicios. Se producen los hábitos de los turistas, se reproducen, perdón, los hábitos de los turistas, sus comidas, etcétera. También puede afectar el régimen político del país, como es en el caso de los países con dictadores, con dictaduras. Acá está la transcripción del audio, ¿sí? Y bueno, acá para hablar, o sea, recuerden que es importante sacar conversación conmigo. Eso está en mi página www.masterspanishacademy.com. ¿Estás de acuerdo con las opiniones del experto? ¿Conoces ejemplos de lugares que ilustre lo que dice y que ilustren lo contrario? Por ejemplo, es cierto que el turismo hace que aumenten los precios. En mi país, por ejemplo, los precios de la vivienda han aumentado un montón. Pues yo no creo que siempre sea así, etcétera. Para comunicar podemos decir no es cierto que, no es cierto y no es verdad. Es verdad o no es verdad que, o podemos decir es cierto que a mí no me parece que, o a mí me parece que, o yo no creo que, o yo creo que. Esto es para dar nuestra opinión sobre un tema que es muy interesante como el turismo.
Y acá tenemos completa. Intenta completar con conectores estos fragmentos de la entrevista, ¿sí? Con un experto en turismo. Luego compara. Entonces, acá tenemos dos textos, completemos con los conectores. Por ejemplo, efectos positivos del turismo. El turismo es un motor importante de la economía de muchos países, crea empleo, hace que aumenten las inversiones extranjeras, a menudo contribuye a mejorar las infraestructuras, lo cual repercute en la mejora de la calidad de la vida de la población local. Ayuda a preservar el patrimonio artístico y cultural. Bueno, el turismo puede ser una buena forma para reactivar la economía local siempre y cuando, as long as, se fomente un turismo responsable. You will see all these connectors in this unit. Impacto económico de los turismos de masas. Algunos gobiernos de países turísticos gastan mucho dinero en este sector. Para conseguir ese dinero, a veces se recorta cuts en otros ámbitos, en otros sectores, como la agricultura, la educación, la sanidad, etc. Y claro está, la población local sale perdiendo. Y, en muchas ocasiones aumentan los precios de bienes de primera necesidad, que el turismo puede provocar un aumento de la desigualdad. Y acá tenemos 3 y 4. Impacto medioambiental, ¿sí? El turismo puede contribuir al deterioro del medio ambiente por varios motivos. Porque se construyen piscinas, campos de golf, complejos turísticos, carreteras, etc. Y eso provoca la destrucción de costas, bosques. Muchos turistas quieren seguir con su estilo de vida y gastan más agua y más energía que la población local. El turismo de masa siempre provoca daños medioambientales y se deterioran las playas, se masifican los pueblos, hay más contaminación. Y el 4, impacto social y el turismo también tiene un importante impacto social, puede provocar un aumento de las diferencias sociales. A menudo se transforma la cultura local. Entonces, vamos a escuchar y completar. Vamos con el audio 1. 4, El turismo es un motor importante de la economía de muchos países e incluso en algunos casos puede ser la principal fuente de ingresos. En España, por ejemplo, representa casi la mitad de la economía del país, porque además muchas actividades económicas dependen del turismo, aunque no sean del sector turístico. Eso, evidentemente, es positivo por muchos motivos. En primer lugar, crea empleo. En las zonas turísticas se necesita mucha mano de obra, en restaurantes, hoteles y todo tipo de servicios. En segundo lugar, hace que aumenten las inversiones extranjeras. Si una región tiene un atractivo turístico, es muy probable que haya gente que compre apartamentos, que cree empresas de servicios, etc. Es lo que ha pasado en muchos lugares de la costa del Mediterráneo, en España, en Italia, en el sur de Francia y más recientemente en Croacia y Montenegro. Además, el turismo a menudo contribuye a mejorar las infraestructuras, lo cual repercute en la mejora de la calidad de vida de la población local, ayuda a preservar el patrimonio artístico y cultural. Bueno, en resumen, el turismo puede ser una buena forma para reactivar la economía local, siempre y cuando se fomente un turismo responsable. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que no cualquier tipo de turismo es positivo para la economía de una localidad, de una región o país. De hecho, puede ser nefasto. Y creo que todos conocemos casos dentro de los que ha sido así. Hablaré de las características de un turismo responsable, pero antes vamos a ver cuáles pueden ser los efectos negativos del turismo al que llamamos turismo de masas. Como verán, es toda una cadena de causas y consecuencias. Empecemos por el impacto económico. Algunos gobiernos de países turísticos gastan mucho dinero en ese sector. Dinero invertido en medios de transporte, en infraestructuras, en la importación de productos para el consumo de los turistas, etc. ¿De dónde viene ese dinero? Pues no siempre de lo que se recauda de los turistas. Para conseguir ese dinero, a veces se recorta de otros ámbitos, de la agricultura, la educación, la sanidad. Y claro está, la población local sale perdiendo. Y por si fuera poco, en muchas ocasiones aumentan los precios de bienes de primera necesidad, así que la vida empieza a ser cara para la población local. Además, invertir tanto en el turismo puede ser peligroso para la economía de un país porque ¿qué ocurre si algún día deja de haber turismo? ¿Qué ocurre si se van a otros países donde pueden encontrar lo mismo por menos dinero? ¿Qué pasa entonces con la economía del país? En fin,
que el turismo puede provocar un aumento de la desigualdad. Vamos con el 3. Todo esto provoca también un impacto en el medio ambiente. El turismo puede contribuir al deterioro del medio ambiente por varios motivos. Por una parte, porque se construyen piscinas, campos de golf, complejos turísticos, carreteras, etc., y eso provoca la destrucción de costas, bosques, y para colmo, muchos turistas quieren seguir con su estilo de vida y gastan más agua y más energía que la población local. Por otra parte, el turismo de masas siempre provoca daños medioambientales. Se deterioran las playas, se masifican los pueblos, hay más contaminación acústica. Vamos con el último. Y por último, el turismo también tiene un importante impacto social. Por un lado, puede provocar un aumento de las diferencias sociales, a causa del incremento de los precios al que nos hemos referido antes. Por otro lado, a menudo se transforma la cultura local en dos sentidos. Una de las cosas que suele ocurrir es que lo tradicional se convierte en folclórico, es decir, que se ofrece a los turistas lo que ellos esperan encontrar en el lugar que visitan. Por lo tanto, es un turismo que acaba reforzando los prejuicios en lugar de servir para romperlos. Y otra de las cosas que puede No puedo ocurrir pararlo. I es can't que se stop quieran viewing. reproducir los hábitos de los Okay, turistas, ofrecerles la comida que that is están enough, yes? acostumbrados a comer, darles la posibilidad de comer a la hora que comen ellos en sus países, etc. Pero eso no es todo. Oh my El turismo God, puede llegar a afectar incluso... I cannot ahí está, bueno. He speaks forever, doesn't he? Ok, podemos volver a escuchar el audio, ¿sí? Y completar con los conectores. Acá están las respuestas. I'm sorry, so long. Acá están las respuestas. Número 1, en primer lugar. Entonces va acá, ¿sí? En primer lugar, crea empleo. En segundo lugar, so in the first place, second place, or like secondly. So firstly, secondly, hace que aumenten las inversiones. Además, el turismo, en resumen, acá. Además, muchos turistas quieren ta. En resumen, to sum up, el turismo de masa siempre provoca daños. Número 2, por si fuera poco y en fin, acá. Y por si fuera poco, as if it wasn't enough, el turismo también tiene ta. Where is it? Number 2. No, sorry, here. Acá. Y por si fuera poco, if it wasn't enough, en muchas ocasiones aumentan los precios de los bienes. En fin, like in conclusion, que el turismo, ¿sí? Puede provocar un aumento. Y después acá el 3. Por una parte son one side or one hand, porque se construyen piscinas, ta. On the other hand, por otra parte, acá. Por otra parte, sorry. Por otra parte goes here y para colmo goes here. Is the last one. Acá. Or it wasn't, I don't remember. Para colmo, muchos turistas. Sí, no, I think the order is correct, ¿sí? Por una parte, para colmo, por otra parte. Not sure though, please check. I'm not playing that audio again, it's too long. Y, y el último, número 4, y por último, finally, el turismo también tiene un importante impacto social. Por un lado, on one hand, ta, y por otro lado, on the other hand, ta. ¿Sí? Importante saber estos conectores. Entonces, acá. Busca en prensa online en español ejemplos de los usos de los conectores. So you can go to this website and you can use examples in context of these connectors, if you want. ¿Sí? Acá está la web. Y vocabulario. Organizadores de la argumentación. So how we're going to, when we speak about a topic, how we're going to organize the ideas. En mi opinión, para mí, tal como lo veo yo, the way I see it, estoy convencido de que su propuesta nos conviene. En ocasiones podemos invertir el orden en el modo de dar las opiniones. Esa propuesta nos conviene, tal como lo veo yo, para mí, estoy convencida en mi opinión. Para dar información sin responsabilizarnos de su veracidad. So we don't take responsibility, but we give information. Según dicen, as they say, su propuesta nos conviene. Dicen que, they say that.
según parece, seems like, y he oído que I've heard, su propuesta nos conviene. Añadir argumentos, to add information, o insistir, or to insist. En el fondo, in the end, su propuesta nos conviene. La verdad es que the truth is, su propuesta nos conviene. Lo cierto es que the truth is, y al fin de cuentas, in the end, your proposal is convenient. Su propuesta nos conviene. ¿Sí? Para añadir una información negativa y para colmo, like on top of that, ¿sí? Su propuesta es inaceptable y encima, like, also, like, on top of, this is something annoying, yes, información negativa. Like the last straw, like on top of that, y por si fuera poco, as if it wasn't enough, su propuesta y lo que faltaba, this is what I needed, right? Su propuesta es inaceptable. Para resumir y concluir, en resumen, total que, en fin que, su propuesta es aumentar los impuestos. Y para ordenar la información, en primer lugar, por un lado, por una parte, ¿sí? One hand, on the other hand. En segundo lugar, por un lado, por otra parte. Y por último, y además. Todo esto es muy importante. Please download these PDFs and print all this because we'll be using it throughout the unit, and it's very important when you're talking about something, and at this point, level B2, you should be, talking about things. This is ejercicios extra. Again, there's a lot of extra exercises in this level B2. That's why the PDFs are longer. They have like 80 to 90 pages, the ones that I create, because they have all the extra exercises. ¿Sí? There's a lot of extra exercises. Muy bien. Hemos terminado la clase 1. Wow. I think the audio took like 20 minutes of the class. Sorry about that. You can listen to it as many times as you need to, but I insist, it's a bit long. Muchísimas gracias, chicos. Nos vemos todos los lunes y cualquier pregunta me dejan en comentarios. Chao, chao.